Inspiración. Leer, Portada. releer, Desenlace. perder el miedo, Poemas. ejercicios, Disciplina. escribe, Creatividad. cuento, Inspiración. nudo. Novelas. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Una coproducción de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. Episodio 4. Tipos de libros. Hola Tatiana Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo vas? Pues muy contenta de volver. Que como ahorita me dijiste Don Alexander, entonces, Me la está Tatiana devolviendo. Gutiérrez, ¿cómo estás? Eso está muy bien, que se defienda. Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí con este frito, esta tarde fría, pero contentos. Pues sí, no nos están viendo porque no estamos en video todavía, pero sí estamos grabando en horas de la tarde. Está haciendo algo de frío, pero a mí me resulta agradable. Sí, Y está ya lo bueno. necesitábamos, Y ha de llovido hecho. también un poquito. Estamos en la ciudad de Manizales, por cierto, para quienes nos escuchan, hemos visto los reportes allí que bota la sintonía y dice que nos escuchan ¿sabían que nos han escuchado desde Malta? Mm, ¿En Aparece ahí en serio? las estadísticas Malta, Venezuela, España, Chile y Panamá. Panamá y Colombia. Entonces ahí se va ampliando el el- combo. Entonces, para la gente que está fuera y todavía no sabe dónde queda Manizales, pues Manizales queda en Colombia. Caldas, Colombia. Caldas, Colombia, eje cafetero, una zona muy hermosa de nuestro país. Total. Y Tati, ya episodio 4. Hoy nos vamos a alejar un poquito del ejercicio de escritura. Eso sí, pilas, la gente que nos está escuchando. No quiere decir que como hoy no vamos a hablar de ejercicios, ay, dejen de hacer ejercicio que hoy no vamos a hablar de ejercicios. No, o sea, hay que seguir ejercitándonos, pues porque eso es Total. diario, eh, el hacer los ejercicios. Pero hoy nos vamos a alejar para tomar un poquito de distancia y ver a los libros como desde lo que son, ¿no? Ujú. Y entender que no todos los libros son iguales, sino que hay como unos tipos de libros. Sí. Y yo me acuerdo que cuando estábamos hablando de este tema, a mí lo primero que se me ocurrió, y no sé por qué, fue preguntarte que por qué los libros tenían ese tamaño. Porque algunos libros tenían ese Que tamaño. porque unos son tan grandes, otros son chiquitos, o sea, ¿quién toma esa decisión de eso? Y tú de cierta manera me decías, pues es que eso depende también un poquito como del tipo de libro, porque si es un libro como de fotografías que son muy, pues, grandes, bonitas, que uno quiere que se vean, pues obviamente no va a elegir el libro más chiquito, ¿cierto? Entonces, eso como que en últimas nos llevó a pensar, pues hombre, el tipo de libro en últimas también propone unos retos, pues para el escritor, para el autor, pero también para ti, por ejemplo, como editora, ¿no? Claro. Sí, yo creo que una de las respuestas pues puntuales como a esto es el libro pide, ¿Ok? el libro mismo pide el espacio que necesita, por Ujú. decirlo de alguna manera. Eso es como cuando uno compra un cuadro, el cuadro exige un espacio particular en la Claro. casa, ¿cierto? Y más o menos pasa lo mismo con los libros. Hay libros que son libros objeto, Ujú. que es un libro mm, para poner en tu sala, para que cualquiera que pueda llegar le dé una ojeada y no necesariamente pues de sentarse a leer de principio a fin un libro, ¿cierto? Sí. Que son los libros de texto, los libros de bolsillo, los libros, ¿cierto? Que es otro tipo de libro, que es el libro que te acompaña en una tarde fría como hoy, por ejemplo, con un buen café, con un buen vino. Entonces, eso sí, mm, depende mucho de eso, depende mucho de los presupuestos también, Ah, porque ahí empieza uno a revisar tipos de papeles, tipos de 1 centímetro en el tamaño, por ejemplo, hace ujú. toda la diferencia en el precio, ¿cierto? Claro que sí.
Entonces, eso también se considera a la hora de tomar una decisión de cómo hacer un libro, si grande, pequeño. Si es para niños, si es un Ujú. libro para niños, entonces pensar en cómo lo va a manipular el niño, qué Sí, tipo de papel vamos a usar, si son niños que ya leen o todavía o no. todavía no. Em, todo ese tipo de cosas, o sea, pensar mucho en el público em, a la hora, pues, como de tomar esas decisiones con respecto al libro que se va a hacer. O sea, Tati, bueno, eso porque eso me pone a pensar algo. Entonces, de cara al público, pues hay unos tipos de libros, como unas tipologías. Pero de cara a la fabricación, y esto es una pregunta pues totalmente curiosa acá, no sé si existirán al interior de del fenómeno de imprimir el libro como tal, como unas categorías de libros para el impresor, o el impresor en últimas imprime lo que tú le digas que tiene que imprimir, o tiene unos tamaños estándar, unas cosas así, No, o no, no, es el más, archivo llega con unas medidas y el impresor lo hace, ok, ¿cierto? Pero sí, no tiene mucho que ver con eso. ok, Digamos que finalmente, sí, pues, eh, digamos que el libro más grande que uno puede hacer es un libro de pliego, ¿cierto? Pero, que los he visto además, sí. sí, sí, los he visto. Pero pues eso es Pero en otra sentido cosa. práctico, a ver, No, no, eso está lejos de ser práctico, claramente pues yo no. me acuerdo cuando yo estaba en séptimo grado, hace años, que tenía el, el Atlas de Salvat. Ujú. Y ese hijo de madre era una cosa muy grande. O sea, ahora que lo pienso, eso debía ser como que, como de octavo de pliego la página, porque es que uno lo abría y eran los mapas. O sea, ni que Google Maps, obviamente de nuestra época, pero en esa época era el Atlas, un Ujú. libro gigante lleno de mapas. A mí me fascinaba, la verdad. Si había un ¿Y por qué libro, te gustaba? si había- por lo grande precisamente, o sea, como Pero el cuerpo que tenía. puros mapas. O Ok. sea, no, ahí no Pero te... tenía mucho color. Sí, 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 me llamaba la atención lo del relieve y esas cosas. Y de cierta manera, como dicen los mopeds, era como viajar en mapa, me parecía genial. Entonces, por eso me gustaba que fuera grande. A diferencia de ciertos libros, siguiendo por la línea de la geografía, que tenían unos mapas, una cuita Miniatura. miniatura y eso para calcarlos y para hacer, era terrible, mientras que con el Atlas era como, wow, sí, Claro. como... Pero mira, es eso, es mm, pensar en el público. O sea, ¿ves? O sea, esto es cómodo para los muchachos que puedan estudiar, que puedan hacer sus claro. mapas. Entonces es eso. Claro que también, por ejemplo, pensar en las bibliotecas. Mm. ¿M? Un libro que pueda estar en la biblioteca, que uno pueda ordenar. eh, eso Claro, también se considera, ¿cierto? claro. Y Mm, pues pensando en el ejemplo del Atlas, siempre, bueno, o sea, encantador el Atlas, pero siempre fue un encarte guardarlo en la casa, o sea, no había dónde meterlo. exactamente. Pero Siempre es un tienes razón, complejo. claro, no estaban pensando en el tamaño de los entrepaños de la estantería, Ujú. que, que evidentemente pues, es más fácil si tiene un tamaño pues, que se preste para ello. Eh, Sí. sí, sí, está muy bien. Pero Ujú, mira, todo el recorrido, aquí lo suena fácil y lo hacemos en 2 minutos, pero mira todo el recorrido cuando llega un texto em, a manos de un editor o en una editorial, pues llega un Word ujú. vaciado, ¿sí me explico? O sea, llegan 10.000, 20.000, 50.000 palabras en un Word y hay que coger eso y volverlo. Es como, yo siempre digo que es como ponerlo en escena, ¿cierto? Como armar el escenario para que esas palabras puedan eh, jugar ahí, ¿sí? Ujú. Y el libro pueda ser, finalmente. Yo como Porque, autor te podría decir a ti como editora, Tati, yo me imagino un libro así. O sea, claro, yo me lo imagino de carátula con una foto y
y que no sea tan grande, tan pequeño. Esas ideas son como parte del juego allí. Son parte del juego total, total. Em, Hay una cosa que hay que tener clara y que la experiencia me lo ha dicho varias veces, y es que por lo general el libro que uno tiene en la cabeza el día que empieza no es el No libro es que el tiene en la mano cuando termina, normal. ¿cierto? Eh, no Desapegarse sé, también un poquito. exacto. Por ejemplo, Caldas, un paisaje de sabores, que lo hicimos, era un libro verde oliva, cuadrado, sí, en propalcote, o sea, lejos de ser lo que finalmente fue. Cuadrado no es, Cuadrado no para es, nuestros oyentes que no conocen el es libro. un libro de 34 por 21, creo, algo así. Entonces como que como tamaño oficio, un poquito más Un poquitico grande. más grande que oficio, un poquitico más grande que oficio. El papel finalmente terminó siendo un papel bond Ujú. muy, muy, muy decente y bonito para lo que Es necesitábamos, como de un gramaje alto, ¿no? Ese, de 200 algo, es como una cartulina, sí. ¿sí? Sé que a Em, las personas que lo han visto por primera vez, o sea, sobre todo gente de fuera, cuando lo tocan ese papel y dicen, wow. claro, hay una cosa que es importante también, y es el tema de, por un lado, el tipo de las tintas, el Ujú. número de tintas, y por otro lado, el tipo de papel. Hay papeles que absorben la tinta y hay papeles bueno, todos la absorben, claramente, Ajá. pero digamos que hay unos que son más, ¿cómo se dice? Más come tinta. Sí, Pues, sí, o más, más porosos que otros. ok, sí, 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 sí. Eso es lo que quiero decir. O sea, una hoja de papel en la que tú escribes o imprimes en tu Ujú. casa es más poroso que un propalcote. El propalcote es el que se usa normalmente para la tipo revista, Ajá. ¿sí? Que además es más pesado también. Uf, Entonces, muchas variables, ¿no? tiene Allí, muchas variables. Tiene por- muchas variables. porque ahí acabas de nombrar una que usualmente, No se pues, tiene en o por lo cuenta. menos uno como autor, y ya soy autor. Voy a ser un autor primerizo próximamente. Pero no, pues yo por lo menos no, esa por ejemplo no la había pensado, como bueno, ¿y qué tan pesado espero yo que sea mi libro? Pues Ajá. en el sentido de, me imagino un libro que sea fácil de transportar, que la gente no le dé pereza echárselo al maletín, ¿cierto? Ese tipo de situaciones que ya volviendo, retomando nuestro famoso tema del día de hoy, los tipos de libros, pues me pone a pensar en el famoso libro de bolsillo, Ajá. que Que nace con esa finalidad justamente de cargarlo para que puedas leerlo en cualquier lugar y en cualquier espacio. es que me parece muy gracioso porque hace años, cuando estaba en la universidad, estamos hablando de los años 90, yo era buen comprador de libros porque había una librería dentro de la universidad, la de Leo, pero había una colección que se hacía llamar de bolsillo, pero Todavía. meta ese libro en un bolsillo, o sea, eso no sé qué bolsillo era, pero no, No sé qué bolsillo me dieron, no cabía. pero finalmente es un libro que es muy fácil de cargar. Es un libro que tú llevas fácilmente a cualquier parte. Exacto. Mientras que había otra colección de la cual compré muchos, que se llamaba Alianza 100. Creo que salían 100 libros de un tamaño muy fácil de cargar, una letra que era realmente muy fácil de leer, muy digerible, y había muchos títulos muy interesantes. Y yo siempre me soñé como que, uff, si algún día pongo mi primer libro, quisiera que fuera como en este tamaño, porque era como, wow, es como el sueño dorado de que lo carguen a uno para todo lado. Claro, lo que pasa es que esos son colecciones Ujú. que arman Ok. las editoriales y hacen compilaciones, hacen traducciones de derechos que ya se han abierto o compran derechos y hacen las traducciones, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces se la juegan como eso, lo que tú dices, una colección completa Ujú. de un tema.
Y ahí cabe el cuento, la Eso. novela, la ficción desde todos en todo su espectro, pues como más amplio. Sí. Ahí nombraste una palabra que es clave en cuanto a tipos de libros, y es esa distinción entre libros de ficción y libros de no ficción. A Ujú. mí me pareció muy chistoso la primera vez que, que hablando con gente del sector editorial me decían, ay, pero ustedes hacen libros de no ficción. Y es como, ¿cómo así? Pues es una categoría muy rara, ¿no? O sea, como, ¿por qué la llaman no ficción? Pues yo sé que no ficción es como los libros, pues, de negocios, de cosas reales, pues, por decirlo de alguna manera, pero me Sí. pareció una palabra tan rara, porque ficción, no ficción, yo, pues, no sé, ficción, sí. Eh, ¿Cuál es esa distinción allí, digamos, primaria? ¿Qué hace que un libro de ficción sea de ficción? Yo sé que se cae de su peso, pero seguramente hay algunos que como a mí Cuando eso no es, suena raro. O sea, básicamente es cuando es una historia ajá, mm, que creada por, ¿sí me ok. explico? Es una historia recreada. Finalmente, pues todo sale como de la realidad misma, pero Digamos que lo hace ficción es que yo como autor, pues en últimas me inventé esa me historia, que inventé es esa un poco historia. los ejercicios que hemos estado haciendo, ¿cierto? O sea, tú traes desde la realidad unos elementos, una, como una estructura, pero finalmente terminas haciendo una historia que es ficción, ¿cierto? O Ok. sea, el personaje de la vecina chismosa lo vuelves un gato metelón, no Y sé, escribo un y escribes un cuento para cuento. niños. Total, Ok. exacto. Entonces, y ahí, pues como decimos, hay unas categorías, ¿cierto? Dentro de la misma ficción hay unas Ajá. categorías, que está la novela, drama, em, de... Me em, imagino que ahí es donde está como esto que dicen, no, que esto es terror, esto es suspenso, sí, esto es romance. exactamente, Eh, tal cual. sí, como esas categorías. Eso, Tati, gracias por el empujoncito. en li- ¿hay en libros de ficción, o sea, necesariamente tienen que ser escritos o pueden haber ficciones, no sé, como un libro ilustrado, pero es ficción? Pues si lo que se está ilustrando no corresponde, es inventado, Pero es que esos ¿o son qué? más O libro arte. eso ya sale para otro lado. Y yo creo que Ah, eso ok. sale para otro lado, aunque sí, también que es tan difícil dentro de todo el tema del arte como tal, Ujú. meter y encajonar como en un cuadro que ahí tiene que caber. No, o sea, todo es posible. O sea que esos mejor no los llevamos para otro lado, los que son ilustrados, los que son de fotografía, tal vez, Exacto. esos van, Esos son libros de no ficción. son, bueno, los de fotografía me imagino que son libros de no ficción, pues porque en Exacto. últimas capturaste un momento de la realidad y entonces no es ficticio. Pero no A no ser necesariamente, que tú te porque inventes algo, pues, claro, hay fotografías, hay artistas, fotógrafos ujú. eh, que hacen sus pinturas, las manipulan Ok, en preproducción o en postproducción usas una fotografía como base y y haces un montaje o haces el montaje y tomas la foto, ¿sí? también. Yo me acuerdo hace muchos años, yo no lo volví a ver, pero había un fotógrafo que me encantaba que se llamaba Chema Mados. Y ese hombre hacía eso, hacía unos montajes con cosas pequeñas, con cosas como cotidianas y tomaba la foto y hacía unas cosas muy bonitas. Mm, pero sí, es eso, o sea, Y en eso es última un hacer una libro foto. arte, o uno puede hacer un libro de un pintor. Ajá, coleccionando como las, Exacto, como, o incluso mostrando como los previos de sus los los bocetos, me imagino. bocetos y todo eso, claro. Para generar más confusión en quienes nos escuchan. O sea, imagínense usted un libro que es la compilación de las pinturas de X pintor. Pues esas pinturas son reales, lo que lo volvería un libro de no ficción.
pero a la larga esas pinturas son lo que se inventó el pintor, o sea que eso es pura ficción. Entonces, pero yo creo que para redondear la idea y redondear este episodio, hablando de tipos de libros, hay dos grandes categorías que en últimas sí sería muy chévere que nuestros oyentes las tengan ahí claras. Los libros de ficción, historias y cosas que uno se inventa, y los libros de no ficción que corresponden como a cosas de la realidad. Un libro de cocina como el de recetas, me imagino que encaja en no ficción, pues porque las recetas son reales, pero son Ok. una invención de alguien, entonces, Ok, pero no, yo te agregaría ahí o anotaría ahí algo y es que son libros de texto y libros más libro arte, por ok, decirlo algo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Que ahí encajan pues como todos estos libros objeto que hablábamos al principio, ilustración, y los que vienen en compañía, ¿cierto? Porque por ejemplo los libros infantiles, eh, pues por lo general están muy acompañados de la de ilustración. ilustraciones. Ujú. em, la fotografía es clave para un cierto tipo de libros, ¿sí? Y hay libros que son solo texto, que son estos que hablábamos de las colecciones que nos contabas Ujú. de la universidad, los libros de bolsillo, que son finalmente el libro que uno tiene en la cabeza de lo que es un libro, sentarse a leer, ¿cierto? Sí, sí es Sentarse a cierto. leer. Pero no, digamos Eso, que eso ha podido variar un poco con el tiempo en cuanto a que uno puede mm, tener un libro solo para apreciarlo, solo para tocarlo, para mirarlo, para... Eso también es muy válido y se da mucho. bueno, estimados oyentes, en consecuencia, y siento que puede ser una conclusión válida, tantos tipos de libros como ideas de libros por hacer. No se refrenen pensando, ay, qué tipo de libro sería el más chévere escribir, ni qué tipo de libro será el que yo voy a hacer, sino dejen a su libro ser, déjenlo fluir. Pero sí es interesante conocer este mundo de los diversos, de las diversas posibilidades que nos ofrece la industria editorial, que en últimas es bastante amplia. Total, lo que acabas de decir es clave, o sea, dejen al libro ser. Dedíquense a escribir, dedíquense O a ilustrar a los que ilustrar, los... a tomar fotos, y déjenle ese problema al editor. Buenísimo. Tati, fue un placer. Lo mismo digo. Muchas Nos gracias. vemos en el quinto. Nos vemos, claro que sí. Chao. Chao. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Es un podcast de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. El diseño sonoro y la música original es de Frank Valencia. Los textos y la idea original son de Tatiana Gutiérrez y Alexander Parrales. Este podcast es una producción de INIAR Audiolab. Más información en iniar-audiolab.com.